Hola a todos, muy bienvenidos a este webinario. Sí que vamos a empezar. Muchas gracias a los que ya están en línea desde hace un rato por su paciencia de esperar a que empecemos realmente de contenido este webinario. ¿Por qué estamos teniendo este webinario hoy? Lo que hemos observado es que hay en la COSUDE un renovado interés eh, em, por, por es bien interesante es que este interés surge tanto en la perspectiva empleo e ingresos, o E plus I, y también de la perspectiva de la descentralización y la gobernanza local. Entonces, eso nos ha dado la motivación de hacer este webinario y también el posterior debate electrónico como colaboración entre las redes E plus I y DDLG de la COSUDE. Lo que se hizo antes de este webinario es un inventario de la comprensión actual y las tendencias en el DEL. No sé si hemos traducido bien esta palabra inventario. Lo que queremos decir en inglés es el stock taking, ¿no? Ver cómo se comprende actualmente el DEL, cuáles son las tendencias, qué se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo en la COSUDE en cuanto al DEL. Lo que vamos a hacer hoy en este evento es que presentaremos nuestra comprensión conceptual del DEL y luego vamos a presentar un caso concreto de un proyecto DEL de la COSUDE en Honduras. Yo les quiero invitar para interactuar en este webinario a través del chat. Lo que estoy viendo es que ya se está haciendo, así que muchas gracias. Tenemos también nuestra colega Anik, quien modera esta ventana de chat. Les pido de poner sus preguntas cuando sea durante el webinario, preguntas, comentarios, reacciones en todo momento. Y al final, después del caso de Honduras, vamos a tener un momento para hablar sobre estas preguntas, dar algunos elementos de respuesta. Eso sí, quiero enfatizar que la discusión no se termina hoy porque vamos a tener un debate electrónico después de este webinario. Va a empezar esta noche misma y va a durar hasta la próxima semana, viernes. Otro aspecto más, este evento está siendo grabado en vídeo. Vamos a poner este vídeo en el sitio web de la red E plus I, en el Share Web, para que se pueda consultar más adelante. Ahora, antes de entrar, me gustaría saber un poco de dónde vienen. Entonces, hemos preparado una encuesta, una pequeña encuesta online que mi colega Marcus va a poner ahora mismo. Muchas gracias. Y les pido de poner de dónde vienen, de dónde nos llaman hoy día. Por favor, elijan sus opciones para que podamos ver en este mismo instante de dónde viene la gente. Pues sin sorpresa, digamos que nuestros participantes vienen de América Central, América del Sur y Europa. Menos mal que nadie viene de Asia porque si no está teniendo un día muy largo hoy. Entonces con eso vamos a retomar la presentación. Solo un momento para que regrese ahora mismo a la presentación que estábamos viendo solo hace un instante. Ahora, antes de empezar con la presentación conceptual, me gustaría presentarles la persona que nos va a guiar a través del caso en Honduras. Se trata de Carlos Augusto Melara. Es oficial nacional de programas en la Oficina de Cooperación Suiza en Tegucigalpa, en Honduras. Muy bienvenido, Carlos. Vamos a escucharte en algunos minutos a voz viva, hablando sobre el caso del proyecto en Mosquitia. Bueno, con eso entonces empezamos con la pregunta: ¿qué es el desarrollo económico local?
Obviamente, el DEL tiene lugar en un territorio definido. Muchas veces es congruente con una frontera política. Se trata de un proceso participativo e inclusivo que involucra una serie de partes interesados. Abarca la facilitación de la competitividad económica y tiene el propósito de fomentar el bienestar económico. Ahora, muchas veces también se añaden aspectos adicionales, aparte del bienestar económico, que es la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Cabe también destacar de que hay un concepto parecido que se llama el desarrollo económico territorial, el DET. Sin embargo, lo que hemos visto cuando hemos compilado este inventario sobre el DEL es que el DET no es un concepto muy firmemente establecido. Entonces lo vemos como difícil de separar del DEL y hemos intentado entonces mantener el DEL como concepto principal durante este webinario y también en el inventario. ¿Por qué estamos teniendo esta discusión sobre el DEL? Uno, nos parece que el DEL tiene una escala interesante. Como he dicho ya en el diapositiva anterior, es que el DEL se trata de prioridades que se establecen localmente y de forma participativa. Además, vemos que el DEL ofrece un potencial de impacto significativo e visible. Disminuye la presión migratoria a las ciudades y proporciona límites claros para el monitoreo y la evaluación. Quiere decir que nos facilita un poco la tarea de monitoreo y la evaluación. Otro factor es que se trata de un enfoque integrado. Como hemos dicho ya, integra las cuestiones de desarrollo económico y las cuestiones de gobernanza. Entonces, a la vez fortalece la gobernanza local y involucra también al sector privado. Aparte de eso, también se considera integrado porque fomenta la inclusión de las mujeres y de otros grupos marginados que se definen según el contexto. Tercero, nos parece relevante el enfoque de él porque el lugar tiene relevancia. El contexto territorial importa para el desarrollo económico. En este enfoque, los territorios sirven de base para intervenciones. También es interesante que diferentes intervenciones de diferentes proyectos se unen en un mismo lugar y entonces pone la cuestión de cómo se busca la colaboración entre las diferentes intervenciones. Ahora, un poco para hablar más prácticamente, ¿cuáles son actores claves en el desarrollo económico local? Aquí ven tres círculos, ¿no? Tenemos el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Vamos a ver uno por uno. El gobierno tiene diferentes roles. Conocemos muy bien el rol de proveedor de servicios. También conocemos muy bien el rol de poner regulaciones. Pero tenemos también un tercer rol que nos parece importante del gobierno, que es que puede ser un facilitador de procesos de desarrollo de un lugar. Ahora, el gobierno obviamente tiene varios niveles y normalmente cuando hablamos de él nos centramos sobre todo en lo que es el gobierno local, pero no debemos olvidar también otros niveles de gobiernos que también juegan roles importantes. Si hablamos en unos ejemplos, gobierno, ¿a quién nos referimos? Pueden ser funcionarios públicos electos, pueden ser representantes de gobiernos regionales o locales, pueden ser también directores de principales servicios públicos, como por ejemplo de extensión, e incluso podemos referirnos a representantes de escuelas o de universidades locales. Pasemos al otro círculo que es el sector privado. Es muy importante que el sector privado esté dispuesto a contribuir su parte a la prosperidad del lugar. El sector privado es, digamos, una gama de actores muy variada. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas grandes. Estamos hablando también de la pequeña y mediana empresa. Podemos también hablar de empresarios individuales, incluso productores, microempresas.
Otro tipo de sector privado son, por ejemplo, las instituciones financieras, como los bancos. Y también otro actor que a veces olvidamos son las cámaras de sociedad civil. Es muy importante también involucrar la sociedad civil en los procesos de él, porque ellos pueden vigilar que se cumplen o se tomen en cuenta los intereses de todas las capas de la sociedad. En eso estamos, por ejemplo, hablando de las ONGs, los medios de comunicación, también pueden ser, por ejemplo, o sindicatos. Así que esos son más o menos los actores y típicos en los procesos de él. Ahora, ¿en qué consiste un proceso de él? ¿Cuáles son las características? Primero me gustaría enfatizar que el proceso de él es un proceso que se trata de personas locales que toman decisiones locales acerca de asuntos locales. Mucho local, 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 pero obviamente es realmente muy importante. Em, Otro aspecto es que un proceso de él nunca es una intervención puntual. Siempre se trata de un proceso continuo. ¿Por qué? Porque claro que la economía, los mercados están en dinámica continua, entonces un proceso de él se tiene que adaptar. También es importante destacar que un proceso de él apunta a crear confianza entre las partes interesadas. Se habla también del concepto de capital social, a lo mejor algunos lo conocen, ¿no? Que son todos los vínculos que se establecen entre las diferentes partes. El proceso de él lo que trata de hacer es conectar enfoques de políticas que muchas veces están fragmentadas. En la diapositiva ven algunas políticas, está un poco pequeña la letra, pero por ejemplo se ve que en un lugar a lo mejor se hace la promoción de las inversiones, también la promoción del empleo, se trabaja en la gobernabilidad local, pero muchas veces se hace como por silos, ¿no? Y el proceso de él trata de unir y trata de hacer que las diferentes partes pues se hablan y trabajen juntos. Otra característica es que el DEL implica intervenciones integradas en múltiples sectores. Entonces no se trata de trabajar, por ejemplo, sector maíz en tal territorio, sino que en un conjunto de sectores que importan para ese territorio. Y finalmente las actividades del DEL se financian a través de una combinación de financiamiento público, privado y mixto. ¿Cuáles son las condiciones previas para un enfoque de él? Pues van a ver que son bastantes, así que a lo mejor podemos regresar a este punto en la discusión, pero vamos a mirarlos. Pues primeramente pide la participación de actores públicos y privados y de la sociedad civil, ¿no? Que hemos también visto antes, pero a lo mejor a veces se puede combinar un poco los privados y la sociedad civil. Es muy importante que realmente estén los diferentes tipos de actores a bordo, pero puede ser que es un proceso que empieza con a lo mejor un tipo de actor y después otro tipo se une después. También buscamos un nivel básico de confianza. Claro que el proceso de él crea confianza, como hemos visto antes, ¿no? Pero si partimos de cero es muy, muy difícil o imposible. Entonces, alguna capacidad para colaborar o acordar al menos algunas cosas, aunque a lo mejor haya desacuerdos en otras cosas, esta condición mínima es importante. ¿Qué más? Necesitamos también una cierta capacidad para gestionar procesos de él. Em, a veces son proyectos, ¿no? que empiezan con una gestión de él, pero realmente a mediano o largo plazo tienen que ser actores locales que hagan esta gestión. Puede ser, por ejemplo, un funcionario dentro del gobierno local, puede ser una plataforma o una agencia diferentes opciones, pero esta capacidad, al menos una mínima capacidad, sí que tiene que estar ahí, aunque después se pueda fomentar. Y finalmente, aunque el estamos hablando sobre todo
nivel local, igual necesita también una política nacional, ¿no? que dé las condiciones para que el DEL se pueda hacer en los diferentes territorios. Hay también algunos puntos de discordia con el DEL, no todo está rosa y dorado, no sé muy bien cuál color se utiliza en español. Un punto de discordia es que a veces se pone demasiado énfasis en la planificación estratégica en el sector público. O, por otro lado, también es posible que se ponga demasiado énfasis en la participación y los procesos participativos ascendentes. O, Otra cosa es que muchas veces la base entra tan sistemáticamente, ¿no? Que entonces a veces nos preguntamos realmente qué resultados pueden generarse a través de esos procesos participativos. Luego otro punto es que a menudo no hay una gran superposición entre el área administrativa y el espacio económico funcional. Y finalmente, es importante evitar que haya una brecha entre lo que es el enfoque del proyecto para el DEL y otras iniciativas de DEL y de la provisión de servicios del gobierno local. Ahora, en este punto quiero ver si la gente me está siguiendo, entonces quiero ponerles una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuál es su experiencia con el enfoque DEL? Vamos a poner otra vez una pequeña encuesta online. Entonces les pido que opten por uno de estos 4 respuestas según el nivel de experiencia que consideran que están teniendo. Muy bien, vemos que los participantes están eligiendo sus opciones. Para los que nos están escuchando a través del teléfono, pues lo siento mucho, ¿no? Que no puedan participar, pero lo que estoy viendo es que un 60% de los participantes ya tiene experiencia práctica con el DEL. Así que eso muy bien, me alegro mucho para la discusión después. Otros tienen más bien experiencia en desarrollo económico, pero no tanto con el enfoque de él. Y hay también un 20% que no conoce todavía el enfoque de él. Pues bastante variedad, lo que me parece interesante. Voy a regresar entonces en este momento a la presentación. Si solo me dan un minutito para regresar ya a la presentación conceptual. Estoy teniendo un pequeño problema técnico que no puedo realmente regresar. Espero poder solucionarlo en muy poco tiempo. Gracias por su paciencia. Muy bien. Pues ya estamos aquí de regreso. Voy a tratar de entonces seguir por mi cuenta. Eso es. Ahora solo me queda comparar el DEL con otros enfoques que estamos teniendo en nuestro área de trabajo. Quiero empezar con el enfoque de desarrollo de sistemas de mercado o DSM. Vemos ciertas características en común. Por ejemplo, los dos enfoques tienen la facilitación como principal estrategia de intervención. Quiere decir que evitamos asumir funciones. También lo que es la apropiación local es central, ¿no? El ownership. Pero hay diferencias, como por ejemplo el DSM, y por otro lado, se centra en un sector en particular o unos sectores en particular, mientras que el DEL, por otro lado, ancla sus intervenciones en una localidad, proporciona puntos centrales para los países locales y también amplían lo que es el enfoque sector. Lo que podemos concluir es que los dos enfoques se pueden complementar entre sí.
También podemos comparar lo que es el desarrollo de competencias profesionales o formación profesional, aquí en inglés con las letras VST, y el DEL. No quiero ir demasiado en detalle en esta diapositiva porque también queremos pasar al caso en Honduras. Solo quiero concluir que los dos campos pueden enriquecerse mutuamente. También el tema de la gobernanza local, pues aquí sí que me gustaría destacar que todo proyecto DEL realmente puede ser considerado un proyecto de gobernanza local, porque lo que hemos visto antes, ¿no? El DEL es esencialmente una parte de la gobernanza local. Depende de la gobernanza local, también depende de las capacidades de las instituciones gubernamentales, pero al mismo tiempo crea estas capacidades. Colaboración con el sector privado, muy importante de la perspectiva empleo-ingreso, sobre todo. Aquí vemos que este campo va obviamente más allá del DEL, pero igual así es un elemento central del DEL. Lo que me gustaría enfatizar es que en el DEL la contratación, la forma de contratación es a lo mejor un poco particular porque sucede entre los actores locales. Lo que quiere decir es que los contratos se hacen entre los gobiernos locales y el sector privado. Pero igual los mismos principios de partenariado con el sector privado, ¿no? El PPDP, el Private Public Development Partnership, se aplican a este tipo de contratos. Finalmente tenemos también el emprendimiento social, Social Entrepreneurship, que se puede comparar al DEL. Tampoco voy a ir muy al detalle, solo para decir que los procesos de DEL pueden apoyar el establecimiento de negocios sociales. Y al mismo tiempo también la presencia de negocios sociales o emprendimiento social puede dar un dinamismo económico a un territorio. Pues eso ha sido entonces un poco una introducción al concepto DEL. Ahora me gustaría dar la palabra a Carlos. Carlos, como hemos dicho antes, es oficial nacional de programas en la Oficina de Cooperación Suiza en Tegucigalpa, Honduras. Y Carlos nos va a hablar ahora del programa DATE, Mosquitia, vais a ver para qué están estas letras DATE, en Honduras. Entonces, Carlos, ahora te invito a tomar el mando de la presentación y seguir aparte de este punto. Carlos, por ahora estamos teniendo Hola, algunos problemas de oírte, a ver si ahora funciona. hola, ¿ahora me pueden escuchar? Ahora está perfecto. Ok, perfecto. Feliz día y feliz tarde para los que están en Suiza, un placer. El programa La Mosquitia Hondureña es la parte eh, este del territorio hondureño y es uno de los territorios priorizados por la Oficina de Cooperación Suiza para poder acompañar un proceso de desarrollo económico, inclusivo, territorial allá. ¿Y por qué la Mosquitia? Primero porque en la Mosquitia, en el lado derecho de la diapositiva, ustedes pueden observar el mapa de Honduras. En la parte derecha está todo el departamento de Gracias a Dios, es la Mosquitia, es el tamaño de ese territorio es casi como el territorio de todo el país de El Salvador. Es un territorio grande, ahí conviven 4 pueblos indígenas, el pueblo Misquito, el pueblo Pech, el pueblo Tahuaca, también el pueblo Garífuna y los mestizos. Es un territorio multicultural. El otro es que para el país, para Honduras, es un territorio estratégico por varias razones. Primero, porque ahí se concentra el 33% del bosque, de la biodiversidad y del agua del país.
es la zona donde tenemos, hay petróleo, todavía no sabemos en qué cantidad porque no ha sido explotado, están en investigación. Los principales bancos de pesca están en ese territorio, y en ese territorio está el segundo bosque, el segundo en importancia bosque de la biosfera del río Plátano, después del Amazonas, es el segundo más importante para toda América. Sin embargo, en ese mismo territorio hay una situación de pobreza extrema grande. Población, son 100.000 habitantes en total, es poca población, viviendo en una situación de mucha riqueza natural, pero de mucha pobreza. Es un contexto frágil, con una débil capacidad organizativa, institucional, financiera. Entonces estamos hablando de un territorio donde la institucionalidad del país era muy débil, y por lo tanto, como tenía fronteras con Colombia, con diferentes países a través del mar, el narcotráfico se apoderó de ese territorio. El país, el Estado hizo toda una lucha para reducir esos conflictos, y una vez que se redujo considerablemente todo el tema del narcotráfico, esa población quedó bastante complicada para generar empleo e ingreso en ese territorio. Ahí es donde surge entonces, paralelamente a esta reducción del narcotráfico, el Estado de Honduras reconoce los derechos de los pueblos indígenas y les da los títulos de propiedad a los pueblos indígenas. Cuando los pueblos tienen ya su título de propiedad, entonces una de las principales preocupaciones de ellos es, bueno, la primera lucha era tener el acceso a la tierra, pero ahora, ¿qué hacemos con esta tierra? Y ahí es donde comienza el diseño de un programa de desarrollo económico inclusive territorial. Para nosotros lo conocemos con el nombre Miskito Prahuanca, que significa juntarse para resolver cosas. El programa busca empoderar a los actores territoriales. El punto de entrada, la puerta de entrada, son las cadenas de valor de cacao y pesca para generar empleo e ingreso, y la cadena productiva de granos básicos para generar alimentación. En un territorio específico que está ubicado en la cuenca media y baja de un río muy importante para Honduras, el río Patuca. El programa promueve alianzas público-privadas, respetando los derechos indígenas, respetando el convenio 169 de la OIT y estableciendo una gobernanza compartida. Y a través de haciendo esto, se pretende generar 3.000 empleos e incrementar los ingresos a las familias indígenas. Cuando iniciamos este programa, a inicios del año pasado, uno de los temas principales que mirábamos es que el punto de entrada, la puerta de entrada, como dije anteriormente, factible para este territorio eran las cadenas de valor. Y como las cadenas de valor, el primer paso es el mercado. Y para la cadena de pesca hay un mercado, una empresa japonesa. Para el cacao hay mercado, una empresa suiza, Chocolasalva. Y cuando ellos se quisieron posicionar en el mercado, porque tenían interés, porque el mercado, el territorio tiene un potencial grandísimo para estas cadenas. Una de las primeras cosas complicaciones que se presentaron es el tema de la gobernanza. Cada uno de los actores, el sector privado, el gobierno central, local, los pueblos indígenas, los cooperantes, cada uno de ellos estaba en el territorio, pero de manera fragmentada, implementando programas, iniciativas de manera políticas, enfoques de manera fragmentada, sin conversar, sin encontrarse, con muchos conflictos, y que para una empresa hacer negocios o para poder acompañar procesos de desarrollo inclusivo territorial era muy complejo.
todos los actores identificaban de que no se podía hacer ningún programa si no existía una base de gobernanza territorial. Y se inicia entonces de manera conjunta con el gobierno central, gobierno local, los pueblos indígenas y los cooperantes a establecer una arquitectura organizativa que nos permita encontrarnos, conversar sobre los temas estratégicos del territorio, buscar soluciones en el territorio e implementar esas soluciones en el territorio. Y se crea entonces una iniciativa llamada Alianza para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña, que es firmada por el presidente de la República de Honduras, por los cooperantes que tienen presencia en la Mosquitia, por los pueblos indígenas y por los gobiernos locales, y se crea una arquitectura para poder trabajar en establecer las bases para el desarrollo del territorio y para un programa de desarrollo económico. Se crea una plataforma de gobernanza territorial donde los diferentes actores se encuentran y de manera conjunta buscan soluciones conjuntas. Se crean mesas temáticas, se crean 3 grandes mesas temáticas, una para ver todo el tema de justicia y gobernabilidad, donde el tema central es la tierra, porque como mencioné anteriormente, el gobierno otorgó los títulos, pero ahora hay un tema de saneamiento de esas tierras, porque esas tierras hay mucha gente que no es de población indígena que se ha venido a posesionar de miles de hectáreas de tierra y a hacer prácticas no adecuadas. Una segunda mesa de desarrollo económico y uso de recursos naturales, donde el DEL es uno de los temas, pero con un uso sostenible de los recursos naturales, y una mesa de desarrollo social e infraestructura. Aquí se ha creado toda esta plataforma donde, como decía anteriormente, somos en una mesa de cooperantes realizando una función de facilitación metodológica del proceso, donde los actores son el gobierno, la empresa privada, el gobierno central y local, la empresa privada y los pueblos indígenas. Y la cooperación realizando un trabajo más de facilitación metodológica a todo este proceso. Cuando iniciamos esta experiencia, internamente con los socios que están aquí en el territorio, la pregunta era, ¿pero qué tiene que ver un programa de desarrollo económico con toda esta arquitectura? Porque pareciera más un programa de gobernanza que de desarrollo económico. Sin embargo, cada una de estas mesas son fundamentales para establecer, no se puede hablar de desarrollo económico si no se resolvían las causas de los conflictos a nivel local. Sin la participación de cada uno de los actores, asumiendo cada uno de ellos su rol, aclarando los roles y las responsabilidades. Esto era fundamental para poder realizar un trabajo, para poder generar empleo e ingreso en la zona. Todo este tema de gobernanza debe ser resuelto. En este proceso, entonces, que llevamos hasta este momento, hemos tenido ya algunos aprendizajes para compartirlos, discutirlos con ustedes. Primero es que el contexto debe ser el punto de partida. Conocer los actores, la interacción que existe entre los actores, los intereses, los conflictos, la cosmovisión, cómo lo ven los pueblos indígenas, porque cada pueblo indígena tiene su propia cosmovisión, el gobierno, la empresa privada. Conocer todo este tema de los conflictos que existen en la zona es el primer grande paso. Cambia el contexto, cambia el programa. El contexto no responde al programa, es al contrario. Ese ha sido nuestro primer grande aprendizaje. El segundo es que el cómo
El cómo hacemos las cosas es igual o es más importante que el qué hacemos. Es fundamental, ese es un aprendizaje para nosotros. El tema no es tanto qué hacemos, cualquier cosa que hagamos, aunque sea muy buena, si el cómo, si no es transparente, si lo hacemos de forma sin causar discriminación, si lo hacemos causando exclusión y no inclusión, aunque sea muy buena la inicia, es negativo. Entonces el cómo es igual o más importante que el qué. El crear confianza entre los actores es fundamental. En un territorio tan conflictivo, de desconfianza, de dudas, por cuestiones históricas, es fundamental iniciar a crear la confianza entre los diferentes actores. Confianza. Y a nivel metodológico, identificar esos puntos de encuentro y saber cuáles son esos puntos de desencuentro entre los actores es fundamental para poder facilitar realmente un proceso sostenible. El otro elemento que es muy importante es que todo este proceso de comunidades locales, a los pueblos indígenas, a los 4 pueblos indígenas, sentar a los cooperantes, sobre todo este último actor ha sido el más complejo de sentar a todos estos actores, es un proceso que ha llevado 2 años. Y empezar a movilizar toda esta arquitectura puede ser un proceso de mediano plazo. Para que los actores locales crean en ese proceso, se enamoren de ese proceso, participen de manera activa en ese proceso, tienen que comenzar con soluciones rápidas para ir creando credibilidad. Es decir, no podemos esperar a tener toda esta arquitectura funcionando para empezar a resolver dificultades limitantes, conflictos que ya se están presentando en este momento. Entonces, a la par de todo este proceso de construcción a mediano plazo, hay acciones concretas que se van haciendo. Por ejemplo, ya se exportaron las primeras toneladas de cacao orgánico, ya se mandó el primer barco de peces y de subproductos del mar a Japón. Ya la gente empieza a ver algunas iniciativas, ya hay una pista de aterrizaje construida, hay una carretera construida, es decir, hay cosas concretas que se van solucionando, hay problemas de lucha de tierras que estaban llevando a conflictos armados complejos donde las Naciones Unidas intervino, y se solucionó el problema. Hay soluciones a cuestiones prácticas que van haciendo que los actores locales vayan creyendo y participando activamente en el proceso. El otro aprendizaje es que los problemas tenemos que abordar las causas de los conflictos, comprender la dinámica del conflicto, los riesgos, y tenemos que trabajar en la causa de los conflictos y no a su alrededor o ignorarlas. Si el tema tierra es un tema fundamental para un proceso de desarrollo económico, hay que abordar el tema tierra. Hay que abordarlo desde diferentes dimensiones, partiendo del contexto, pero hay que abordarlo. No podemos evitar poder hablarlo. Tenemos que entender la realidad local en toda su integralidad. Y aquí es muy importante que metodológicamente tengamos claro que la realidad local es más que solo su economía. Tenemos que alinearnos con las prioridades locales. Y aquí es importante ver que todos los enfoques teóricos que tenemos en una realidad tan compleja, no podemos llegar con un enfoque, decir es DEL o es DSM o es cadenas de valor.
Realmente hay una complementariedad en la realidad de cada uno de estos enfoques y ahí es donde es difícil ver en un territorio como la Mosquitia un enfoque puro, decir esto es DSM o esto es DEL o esto es otro enfoque, cadenas de valor. Es realmente una complementariedad que existe entre estos espacios, entre estos enfoques, porque realmente el tema fundamental ahí es que partimos del contexto, de lo que demanda lo que demanda el contexto. Ahí es fundamental, para finalizar, comentarles de que estamos iniciando todo este proceso. De hecho, en este momento yo me encuentro en la Mosquitia, en una reunión de la plataforma de gobernanza territorial, donde los actores, el primer grande paso fue encontrarse y ver cuáles eran sus intereses y cuáles eran aquello que estaba causando dificultades en su relacionamiento, cómo se está, qué es lo que estaba causando los conflictos internamente, y ahí profundizar con cada uno de ellos. Fue importante de ver cuáles eran los efectos y cuáles eran las verdaderas causas de esos conflictos. Muchos de esos conflictos estaban relacionados únicamente a un tema de comunicación, y hay otros mucho más profundos, y ahí ha sido sumamente importante sentar a todos ellos y poder conversar y juntos buscar alguna solución. Yo me quedaría aquí para que podamos interactuar con las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por este caso que nos ha hecho centrarnos en la realidad y realmente mirar estos conceptos a través de una lente mucho más concreta, y además sabiendo que tú estás ahora mismo en una reunión con una plataforma que trata sobre estos temas, yo creo que lo hace incluso más real todavía. Hemos recibido algunas respuestas, perdón, preguntas. Esperaremos dar algunas respuestas. Y quiero empezar con una pregunta que ha hecho Peter Betts. A lo mejor, Carlos, tú puedes pronunciarte. Y era, ¿cómo priorizar si se toma en cuenta todo? Quiere decir la integralidad, ¿no? Está ligado a lo que has dicho, este aprendizaje de que hay que realmente mirar el todo, mirar la integralidad, pero aún así tenemos que priorizar. Entonces, no sé, Carlos, si tienes algunas observaciones que nos podrían dar algunos elementos de respuestas a esta pregunta. Sí, con mucho gusto. El tema de la priorización fue el paso más difícil que hemos tenido, dado que en un contexto como la Mosquitia, la cantidad de conflictos y de dificultades es grande, la fragilidad es grande, pero creo que ayudó muchísimo en este proceso de ver todo, la presencia de cada uno de los actores, y de tener ahí a las mujeres, tener a los jóvenes, tener a los grupos indígenas, tener a la empresa privada, y cada uno de ellos aportando su mirada. El tema de ¿cómo priorizamos? Priorizamos a través de ver juntos la disponibilidad de recursos existentes, es decir, todo esto es una necesidad. ¿Cuáles son los mayores... ¿Qué es lo que está causando los mayores conflictos en este momento en el territorio? ¿Cuáles son los grandes intereses y cómo vamos encontrando los conectores? Y comenzando con los conectores, eso ayudó mucho para ir priorizando. Los conectores entre los actores fue como el punto de entrada para ir priorizando aquellas acciones que eran de interés común y que tenían intereses comunes para poder interactuar. Y hemos comenzado
para potenciar esos conectores. Y eso fue la forma como se fue haciendo el proceso de priorización. Muy bien, muchas gracias por darnos estos insumos. Quiero seguir con otra pregunta para ti, Carlos, que hemos recibido muchísimas preguntas interesantes. Entonces, manteniéndonos un poco en el caso de la Mosquitia, María Antonia pregunta quién lidera el proceso en la Mosquitia. ¿Es el gobierno central y local? Y también a lo mejor puedo vincular otra pregunta de María Antonia, un poco sobre la contribución específica de COSUDE en un contexto de varios donantes. Así que, ¿quién lidera el proceso y cuál es la contribución específica de la COSUDE en este contexto? El proceso en este momento es coliderado por el gobierno central y por los pueblos indígenas. Se ha conformado un consejo consultivo que es el que lidera este proceso, pero el rol principal en este momento lo está llevando el gobierno central. Y eso fue un tema de concertación entre todos los actores, dado de que el actor más distante del territorio era el gobierno central. Entonces, darle el rol de liderazgo para que asuma como garante era estratégico para que asuma mayor responsabilidad en el proceso. ¿Cuál es la contribución de COSUDE? Es una contribución de facilitar este proceso en dos aspectos. Primero es de juntar, de sentar a todos los cooperantes, porque las grandes dificultades en el territorio y el grande obstáculo en el territorio no era tanto los conflictos generados entre la población y el gobierno, era más las diferentes supuestas contribuciones que los cooperantes realizamos en el territorio, utilizando diferentes enfoques y causando muchos conflictos en el territorio. Sentar la mayor contribución de la COSUDE ha sido poder sentar a todos los cooperantes y establecer principios comunes de trabajo, respetando el sistema de gobernanza en la Mosquitia, y de facilitar este encuentro de los actores para poder concertar las soluciones a los conflictos. Esa ha sido la contribución de la COSUDE. Muchas gracias. A lo mejor alguna preguntita más sobre Honduras. Pequeña, ¿cuántos municipios se integran en la plataforma de la Mosquitia? La Mosquitia es un departamento, el departamento de Gracias a Dios, el cual tiene 6 municipios y tiene 12 consejos territoriales. 6 municipios, los municipios son la forma de organización política reconocida en el país, y los consejos territoriales son 12 consejos territoriales, son la forma organizativa indígena del gobierno indígena. En este territorio, es un territorio de 100.000 habitantes. Ok, muchas gracias por este dato. Ahora, hay una pregunta un poco más genérica que es sobre la voluntad política, ¿no? Es una condición básica, la voluntad política. Me gustaría dar algunos elementos de mi perspectiva, ¿no? Que lo que hemos visto que sí que es una condición importante que los diferentes actores, y el gobierno es uno de los actores principales, estén realmente a bordo y que participen a estos procesos de él. Así que en principio yo diría que sí, pero yo creo que no hay que subestimar tampoco lo que es el rol del sector privado y la sociedad civil en hacer presión, ¿no? Entonces puede ser hacer presión desde la perspectiva del sector privado por tener unas condiciones de entorno de negocio que sean favorables. Entonces se puede apoyar todo un tipo de lobbying, ¿no? de advocacy, y eso puede producir resultados muy interesantes. Lo mismo también con la sociedad civil. Así que yo creo que la voluntad política sí, pero también se puede fomentar estos tipos de presiones que puedan también dar un impulso a una voluntad que al principio no esté del todo allí.
Quisiese también invitar a Marcus, que Marcus todavía no ha hablado hoy, pero sí que ha hecho el webinario en inglés esta mañana, que es también miembro del equipo de apoyo de la red Empleo e Ingreso. Marcus va a hablar en inglés, así que también le voy a poner la pregunta en inglés un momentito. Marcus, if you have some additional elements about political will as a basic condition, and especially also about the question from Maria Antonia about the role of universities, that would be great if you could share. Thank you, Maya. I agree with what you said before. Political will is one of the preconditions. It's very, very hard to do LED without that. Maybe you should then rather do private sector development, or take an approach that focuses solely on the private sector. And out of this, you might get some, as you said before, advocacy, some movement from within the private sector to lobby the government to engage in discussions around enabling environment, for example, which is a part of LED. So you would take a different and indirect approach. If you have no political will. The role of universities is an interesting one. It's context specific, obviously, but to make it generic, universities are part of what we call the meso level of an economy, which is a level in between the microeconomy where the companies interact with each other and the macroeconomy, which is the framework conditions that are set by the rule of law, for example, by tax legislation and so on. The meso level is there to support the competitiveness and to overcome market failures. Things like the fact that in most economies, if not everywhere, private companies underinvest in skills development. Private companies underinvest in R&D, in research and development. This has to be taken up by organizations in the meso level, and universities are typical meso level organizations. They do research and development, either funded through the government or funded through their fees or funded by the private sector. So they can have a very, very important role in supporting innovation, in supporting R&D in a region. But it depends, obviously, how good the university is. If there is will to engage with the private sector, if there is a will to engage with the LED process. But in principle, in general, there are important actors that should be taken into the discussion. Muchas gracias, Marcus, por estos elementos. Espero que todos hayan podido seguir estas ideas. Hemos llegado ya a la hora de terminar el webinario. Veo que todavía hay preguntas en el chat. Sin embargo, también veo que Carlos ya ha empezado a responder por vía escrita, así que muchas gracias, Carlos, por estas respuestas directas. Lo bueno también es que esta conversación no termina ahora mismo, sino que va a seguir en un debate electrónico. Lo he mencionado al principio, pero como se han unido otros participantes más adelante, déjenme repetirlo. A partir de esta noche misma vamos a poner algunas preguntas en el grupo de difusión, a través del cual también les ha llegado esta invitación al webinario, y vamos a hacer un debate electrónico que dura a partir de hoy hasta el viernes de la próxima semana aproximadamente. Entonces, cada día Marcus y yo vamos a poner algunas preguntas y pedimos mucho sus insumos, su debate, sus comentarios. Espero que siga tan vivo el intercambio como ha estado ahora en este webinario. Los que no hayan recibido la invitación para este webinario, pero que quieren participar en el debate electrónico, por favor, ponernos ahora un mensaje en el chat para que podamos incluirlos en la lista de distribución. Ahora vamos a pasar a un último
feedback, a la última encuesta, que es para su retroalimentación sobre este webinario. Ven ahora en la pantalla y me gustaría pedirles que indiquen su satisfacción con este webinario. Muchas gracias, así podemos analizarlo. Ahora me gustaría agradecer primero a todos ustedes que hayan participado tan activamente con sus preguntas y espero mucho que hayan podido llevarse algunas ideas que sean pertinentes para su trabajo. Y como último, pero no menos importante, me gustaría decirle muchísimas gracias a Carlos por su presentación del caso de la mosquitia en Honduras. Ha sido muy interesante y también para sus respuestas que yo creo que nos han dado algunas ideas más de cómo se aplica el DEL en la realidad. Pues entonces, ahora vamos a terminar este webinario. Les deseo un buen día para los que están empezando el día todavía y una buena tarde para los que estamos terminando el día aquí en Europa. Hasta luego.